6 de junio de 1944. Los aliados inician el ataque anfibio más grande de la historia en las playas de Normandía. Para ello, reúnen a una flota nunca antes vista, a 3 divisiones paracaidistas, miles de aviones y más de 150.000 soldados que estarán en tierra antes de la finalización de ese primer día. A ellos se le unirán más de 1 millón durante las próximas 3 semanas. Además, los aliados contaban con una red de resistencia en Francia que llevaría a cabo todo tipo de actos de sabotaje en las líneas de comunicaciones alemanas y hasta con ejércitos ficticios que confundirían a los comandantes germanos hasta que fuese demasiado tarde. Así pues, la mayoría de libros y documentales siempre se centran en destacar las abismales fuerzas que poseían los aliados para esta operación, pero ¿qué hay de los alemanes? ¿Qué divisiones tenían en Normandía durante el momento exacto del ataque? ¿Qué calidad y valor combativo poseían? ¿Estaban las construcciones del muro atlántico finalizadas? ¿Tenían la capacidad para haber rechazado la invasión? Bien, pues esto es exactamente lo que vamos a analizar en este programa. Para ello, vayamos con la primera cuestión. ¿Esperaban los alemanes que la operación de desembarco tuviese lugar en las playas de Normandía? La respuesta es rotundamente no. Y es que, a decir verdad, Normandía ocupó la posición número 4 de las 6 posibles zonas en las que se temía que los aliados desembarcasen. Los 2 primeros puestos lo ocuparon el paso de Calais y Noruega. El primero porque era el sector que mayores ventajas ofrecía para avanzar hacia Alemania, y el segundo porque era una importante región estratégica relativamente fácil de asaltar y también era vital por sus materias primas. El tercer sector iba desde Brest hasta el río Garona, en el que estaban las principales bases de submarinos alemanes, así como importantes puertos en los que poder desembarcar rápidamente cantidades enormes de material. Por su parte, Normandía era la cuarta posición debido a su proximidad con el sur de Inglaterra, aunque casi siempre era descartado debido a que ofrecía condiciones muy difíciles para un desembarco a gran escala. La ausencia de puertos importantes, a excepción del de Cherburgo, que sí fortificaron bien, las fuertes corrientes marinas de la zona, la poca profundidad de sus aguas y la presencia de numerosos arrecifes, hicieron que los alemanes la descartaran continuamente. Por último, quedan la costa de Dinamarca y Holanda, así como la costa mediterránea francesa, en donde el desembarco era todavía menos probable. Sin embargo, todo este planteamiento cambió durante el mes de abril, y fue este el momento en el que los alemanes comenzaron a considerar más seriamente la posibilidad de que el desembarco se terminase realizando en Normandía. Esto fue debido a que se detectó que los aliados estaban entrenando en escenarios parecidos a los que se encontrarían en Normandía, y a que fueron conscientes de que la región podía quedar fácilmente aislada si se destruían una serie de puentes en varios ríos que la rodeaban. Esto hizo que Rommel aumentase sus visitas a la zona durante el mes de abril y mayo y acelerase la construcción de defensas en el sector. Aún así, se estima que cuando se produjo el desembarco, solo el 45% de las construcciones totales que habían sido planificadas en las costas normandas estaban terminadas. Visto esto, pasemos ahora a analizar el estado en el que se encontraban las fuerzas militares que los alemanes tenían en el sector, comenzando en primer lugar por las unidades terrestres del ejército alemán. En el momento de la invasión, Rommel tenía bajo su mando al grupo de ejércitos B, compuesto por el 15º y 7º ejércitos alemanes. El primero de ellos estaba desplegado entre Amberes y el Havre, y el segundo cubría toda la zona de Normandía y Bretaña hasta la desembocadura del Loira. Estos ejércitos se componían principalmente de divisiones estáticas de poco valor combativo, que se limitaban a ocupar las posiciones defensivas de primera línea. A estas unidades se sumaba el Grupo Acorazado Oeste, que estaba formado por unas 6 divisiones Panzer, al que posteriormente se le unirían muchas más. Las divisiones de infantería que aguantaron la invasión fueron la 716, ubicada en las playas de Gol, Juno y Sword, la 352 que cubría la zona de Omaha, y la 709 que estaba en la costa oriental de la península de Cotentin. A estas unidades se sumaba un regimiento paracaidista alemán que estaba en las inmediaciones de Carentan y la 21ª División Panzer que estaba cerca de Caen. Estas 3 primeras divisiones de infantería que hemos nombrado no estaban desplegadas al 100% en la línea de costa, sino que tenían que cubrir también sectores de retaguardia, reduciendo así el nivel de resistencia costera que pudieron ofrecer durante las primeras horas del desembarco. Concretamente, la División 716 estaba formada por hombres mayores de 35 años
que carecían de experiencia en combate, pues su única tarea desde que fue constituida en 1941 había sido la de la ocupación de Francia. Si bien en 1942 contaba con unos 17.000 efectivos, en junio de 1944 tenía tan solo 8.000. Esto fue debido a que parte de sus miembros se habían ido enviando al frente oriental, ante la necesidad de disponer de nuevos soldados allí. Así pues, para el día del ataque aliado, se encontraban defendiendo un frente de unos 42 kilómetros, contando además con un 20% de soldados reclutados en territorio soviético. Hay que indicar además que este tipo de divisiones que comienzan por el número 700 son unidades totalmente estáticas sin ningún tipo de capacidad para la ofensiva y que carecen de medios de transporte. Esto se debe a que su función es únicamente la de ocupar posiciones defensivas. Así pues, y como esta unidad ofrecía cada vez menos garantías, en marzo de 1944 fue enviada a Normandía la División 352, que se ubicó en el sector que actualmente es conocido como Omaha, entre la desembocadura del río Vire y Arromanches, con un total de 12.700 hombres, siendo algo más de 7.000 de ellos combatientes. Esta fue la división de infantería más potente que tenía Rommel en la zona. Esta unidad estaba compuesta por soldados veteranos del frente oriental que se habían tenido que mezclar con reclutas jóvenes de 18 años. A esto hay que sumar que las características geográficas del sector de Omaha le ofrecían muchas ventajas defensivas. A continuación, ya en la península de Cotentin, está ubicada la División 709, que nuevamente era una unidad sin experiencia en combate y con miembros con una media de edad de 36 años. Además, 2.000 de sus 12.700 soldados no eran alemanes. Hay que indicar que muchas de estas tropas extranjeras se terminarían rindiendo sin presentar batalla. Junto a estas divisiones que absorbieron el primer golpe aliado durante las primeras horas de invasión, en la península de Cotentin estaban la 243 y la 91 División de Infantería, que también tenían un reducido valor combativo. Por último, tenemos al 6º Regimiento Paracaidista, que sí estaba formado por personal selecto y sumaba un total de 11.000 combatientes. Esta unidad tuvo duros combates con los paracaidistas estadounidenses, a los que posteriormente se sumarían los soldados de infantería americanos. Su tarea principal fue la de defender Carentan y evitar que las cabezas de playa de Utah y Omaha se conectasen. Esta unidad, junto con la División 352, fueron las únicas formaciones con un valor aceptable como para enfrentarse a los aliados, y así lo demostraron en los combates que tuvieron. Por su parte, Omaha fue la última playa en caer y en la que más bajas sufrió el bando aliado. Por otro lado, los estadounidenses no pudieron conectar sus cabezas de playa en Carentan hasta el día 12 de junio. Teniendo en cuenta que el plan alemán consistía en rechazar la invasión durante las primeras 48 horas, cumplieron bastante bien con su cometido. A continuación, pasemos ahora a ver el tema controvertido de las divisiones Panzer. Como sabéis, la ubicación de las divisiones Panzer fue motivo de grandes disputas entre Rommel y Rundstedt, debido a que el primero quería que estuviesen cerca de las playas y el segundo quería que esperasen en retaguardia. La decisión que finalmente adoptó el líder alemán fue la de intentar contentar a ambas partes y entregó el mando de 3 divisiones a Rommel y puso a 4 en reserva en retaguardia. Esta decisión no fue muy buena debido a que al dividir a sus fuerzas no consiguió concentrar a los Panzer ni en la defensa inmediata de Normandía ni en el posterior contraataque. Así pues, únicamente la 21ª División Panzer estuvo en disposición de atacar durante ese 6 de junio, siendo además una de las divisiones más débiles de las que Alemania tenía en Francia. Como es evidente y pese a su determinación, nada pudo hacer ella sola para contener la invasión. Recordemos que la defensa alemana en Normandía consistía de una línea defensiva costera con muy poca profundidad, defendida en su mayoría por unidades estáticas que, una vez superadas por los aliados, nada podrían hacer para impedir que avanzasen y que consolidasen su territorio. Así pues, de no ser capaces de frenarlos en las playas o de organizar un potente contraataque inmediato, la invasión aliada triunfaría. Por último, y antes de concluir, veamos las fuerzas navales y aéreas de las que disponían los alemanes en la zona. Con respecto a la Kriegsmarine, tenemos que indicar que contaban con apenas 115 embarcaciones menores con muy poca capacidad para el combate, y mucho menos para enfrentarse a los acorazados o destructores aliados. Por otro lado, durante aquellos días había sido puesta fuera de alerta debido a que las previsiones eran de mal tiempo en todo el Canal de la Mancha.
Por su parte, la Luftwaffe disponía de un total de 168 aviones de combate en las proximidades de Normandía, estando el 50 de ellos en estado de reparación, por lo que tampoco pudieron intervenir durante los primeros días de la batalla. Además, sus pilotos tenían apenas 60 horas de vuelo debido a la escasez de combustible para formarlos. En resumen, podemos ver cómo pese a los enormes esfuerzos por reforzar la costa atlántica francesa, los alemanes no contaban con los efectivos suficientes como para poder rechazar este ataque anfibio en Normandía. En cualquier caso y como siempre, este programa ha sido simplemente una pequeña pincelada sobre la situación previa a la batalla. Si queréis conocer todos estos detalles en profundidad, os dejo en la descripción otro programa que hicimos en directo en el que lo analizamos todo de una forma mucho más amplia. Por último, quiero deciros que dentro de muy poco vamos a repetir el viaje a Normandía, concretamente este año durante el 79 aniversario en junio, que a día de hoy se encuentra completo. En cualquier caso, si os gustaría venir a cualquier otro viaje que podamos organizar en el futuro, os dejo también en la descripción el correo electrónico al que me tenéis que hablar, siendo este el de viajeshistoriasbelicas@gmail.com. Y bien, hasta aquí este programa. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.